Gracias, Señor, porque resucitaste por nosotros. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias, gracias, gracias porque nos llamaste y porque estamos aquí, porque tú nos trajiste, porque tú nos amas. Gracias por cada hermano que está en este lugar. Que tu presencia en los corazones de cada hermano lo bendiga en esta noche y que tu palabra sea predicada. Gracias, Señor. Gracias por escuchar. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Se ven bien ustedes. Hoy vamos a hablar de la resurrección. Y sí, me acuerdo, en la mañana yo estaba pensando, Adriana me quitó lo que yo iba a decir. Veníamos en el camino y entonces pasamos por dos iglesias, ¿no? Grandes, templos grandes que hay allí, en el camino, para acá. Y cuando veníamos en el templo católico no vimos a nadie casi. Pero más adelante había un templo cristiano. Y nos sentimos contentos al ver mucha gente. Dijimos, qué bonito, estarán trabajando en algo para la iglesia. Y sí me dio tristeza ver que, bueno, en una yarda muy grande, con mucho entusiasmo, lo que estaban haciendo los hermanos nomás era escondiendo huevos, ¿no es cierto? Y me acordé que en estos días, ¿verdad?, el cristianismo alrededor del mundo celebra la muerte y ¿qué cosa? La resurrección del Señor Jesucristo. Y lo que me hizo sentir triste es que se haya reemplazado al cordero por un conejo. Y es triste. Pero aunque se dice que se celebra la resurrección del Señor, desgraciadamente todo lo han teñido de paganismo a veces. Asusta pensar que los cristianos celebran la resurrección del día del Señor, o sea, la resurrección del Señor, y lo hacen, hermano, poniéndole un nombre al día que viene incluso del nombre de una diosa pagana. En Inglaterra se llamaba Easter y en Alemania se le llamaba Ostara. Eran las diosas de la fecundidad, del amor carnal, y estos nombres provienen de la antigua Ishtar, que está en la Biblia. Acera también se le llama en la Biblia. Y en honor a esta diosa se celebraba un festival. Precisamente en este tiempo, al comienzo de la primavera. Y es triste pensar que si vamos a celebrar el día que Jesús resucitó, porque Jesús sí resucitó más o menos en esta fecha, ¿no es cierto?, 3 días después de la Pascua, tengamos que hacerlo, hermanos, con símbolos como huevos y conejas. ¡Nada que ver! Incluso estos símbolos son usados como símbolos de fecundidad y también de amor carnal. Así que hoy no hablaremos de Easter. No vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero comenzar, hermanos, leyendo Lucas capítulo 24 y los versos
del 1 al 12. Dice la Escritura, Lucas 24, del 1 al 12. Y el primer día de la semana, muy de mañana, en Juan dice que estaba oscuro, todavía no salía el sol, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron ellas temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Era domingo de mañana, el primer día de la semana, muy temprano, no había salido el sol, y las mujeres vinieron al sepulcro con el propósito, con la intención de envolver el cuerpo de Jesús con hierbas aromáticas. Esto ya lo había hecho Nicodemo. Había traído 100 libras de hierbas aromáticas, se había envuelto el cuerpo de Jesús escrupulosamente. La forma en que lo hacían la otra vez, estuvimos hablando, era envolviendo cada dedito, ¿no es cierto? Cada parte del cuerpo en una forma, pero muy cuidadosa. Esto se hacía con el propósito de que el cuerpo no hediera muy feo. Y en esos días las tumbas eran normalmente una cueva excavada en una peña, en una roca. Entonces, en la boca de la cueva, ahí la entrada, ponían una roca grande, una piedra grande, con el propósito de impedir que los animales pudieran entrar, ¿no es cierto? Y tal vez hasta comerse los cadáveres. En el caso de Jesús, la tumba estaba sellada, pero no solo con la roca. Habían soldados afuera. Los sacerdotes enemigos de Jesús, los fariseos, los dirigentes religiosos de ese tiempo, habían escuchado, sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y pensaron, tal vez lo que va a pasar es que los discípulos se van a robar el cuerpo. Y para que esto no pase, vamos a poner soldados allí. Y pusieron soldados a la entrada de la cueva, del sepulcro.
para que de ninguna forma pudiera salir o entrar alguien a sacar el cuerpo de Jesús. Esos soldados estaban allí con un solo propósito: que nadie se robara el cuerpo de Jesús. De hecho, los dirigentes judíos, religiosos, fariseos de ese tiempo, necesitaban que el cuerpo estuviera dentro. Si de alguna forma ese cuerpo desaparecía, ellos quedaban al descubierto y la gente podía entender que realmente Jesús había cumplido su profecía y que había resucitado. Así que tenían que impedir a toda costa, ¿no es cierto?, que Jesús saliera, lo sacaran de allí. Ellos pensaban que lo podían robar. Las mujeres sabían también que el Señor había dicho que resucitaría, pero ¿qué cosa? No creían. Parece ser que los sacerdotes creían más que ella. Parecía ser que los enemigos de Jesús tenían más fe que ella en que Jesús iba a resucitar. Ellos habían puesto un pelotón de soldados para impedir que Jesús saliera de la tumba. Y fue por eso que las mujeres fueron al sepulcro, porque creían que Jesús no iba a resucitar. Ellas fueron a envolverlo. Ellas fueron a poner esas hierbas aromáticas alrededor del cuerpo de Jesús. Esas hierbas aromáticas se ponían y enseguida venía una capa de un paño especial y eso se pegaba. Las hierbas se hacían como una pegadura y se iban pegando a cada pliegue de la piel y uno tras otro. Eran diferentes capas de hierbas y diferentes capas también de envolturas que se le ponía al cadáver. Y ellas venían a seguir envolviendo más a Jesús. Y mientras venían, seguramente venían pensando: ¿qué haremos para sacar la piedra? ¿Cómo haremos para sacar la piedra? Y más todavía, ¿cómo haremos para convencer a los soldados que nos dejen entrar para hacer nuestro trabajo? Y me las imagino todas conversando allí en la oscuridad, porque todavía no había salido el sol. Y de pronto, cuando llegan a la tumba, se encuentran con una tremenda sorpresa. La roca ya no estaba, la habían movido. La tumba estaba abierta. Los soldados estaban caídos. ¿Qué pasó aquí? Caminaron hacia el sepulcro, hacia donde estaba Jesús, y Jesús no estaba. No estaba el cuerpo de Jesús. Lo único que ellas pudieron ver dentro de la tumba eran las envolturas que habían usado para envolver el cuerpo del cadáver del Señor. El cuerpo no estaba, estaban las envolturas y nada más. Y se preguntaron seguramente: ¿quién se robó el cuerpo? Dice la Biblia. ¿Dónde pusieron el cuerpo de mi Señor? María, despierta, María, abre tus ojos. Jesús te lo dijo. Él dijo que iba a resucitar. ¿Cómo no crees? No estás viendo las evidencias. Allí están las evidencias, allí están. Tú puedes mirar las envolturas. Nadie se roba un cadáver y lo desenvuelve antes de llevárselo. Y nadie iba a poder entrar a robarse el cadáver porque habían soldados fuertemente armados. María, ¿qué no ves lo que pasó? Jesús resucitó. Abre tus ojos, María. Y
entonces se aparecen unos ángeles y les dicen, los versos 4 al 8 que leímos: y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. María, ¿cómo te habías olvidado de esto? Si esto es tan importante, ¿cómo te olvidaste de algo tan valioso? Pobres mujeres de poca fe. Ustedes necesitan ayuda. Ya, rápido, váyanse con los discípulos allá. Ellos las van a animar. Ellos son gente de fe. Ellos las van a fortalecer, seguramente. Pobres mujeres, necesitan de alguien que les dé fortaleza. Seguro que los apóstoles sí se iban a acordar de las palabras de Jesús. Y seguro que ellos están allí frotándose las manos y esperando por ver a Jesús resucitado. Veamos lo que pasó. Versos 9 al 11. Y volviendo al sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ella les parecían como locura las palabras de ellos. Perdón, a ellos les parecía como locura las palabras de ella. Y no las creyeron. ¿Locura? ¿Dicen que es locura? Pedro, Juan, todos ustedes. Él les dijo que resucitaría. Y Él resucitó. Él no es un falso profeta. Él cumplió lo que profetizó. Por favor, no lo llamen mentiroso. Gente incrédula. Y qué bueno que eran incrédulos, ¿sabe? Porque eso nos muestra que no creían cualquier cosa. Ellos creyeron después porque lo vieron, porque lo tocaron, porque tuvieron pruebas innegables. Y eso es importante para ti y para mí. De otra forma no hubieran creído ellos. Pero nosotros no lo hemos visto, no lo hemos tocado. ¿Cómo hacemos para creer? Era muy importante para los discípulos creer en la resurrección. Y también es muy importante, mi hermano, para nosotros creer en la resurrección. Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versos 13 al 19.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Conmiseración dice aquí, pero es lástima. Hermano, si Jesús nos resucitó, vámonos para la casa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús nos resucitó, si tú no crees en la resurrección de Jesucristo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿En qué crees entonces? Tu religión es vana, no sirve de nada, para nada. Sin la resurrección de Cristo, hermano, el cristianismo se derrumba. Es la resurrección lo que le da valor y significado a todo lo que nosotros creemos. Es lo que le da valor a la vida incluso. Es lo que le da valor y significado al cristianismo. Si Jesús nos resucitó, entonces seguimos en nuestros pecados. Y somos dignos de lástima. Sin la resurrección de Jesús, mi hermano, el cristianismo se derrumba. Si no crees en la resurrección y todavía te llamas cristiano, ¿eres digno de lástima? Por eso quiero mostrar algunas evidencias de la resurrección. Quiero dedicar un tiempo para mostrar 3 evidencias sencillas, pero muy poderosas, que demuestran que Jesús sí resucitó. Sobre todo viviendo en el tiempo en que estamos viviendo, donde cada uno cree lo que quiere, ¿verdad? Antiguamente habían ateos. Y el ateo decía, yo no creo en Dios, y no creo por esto, y no creo por esto otro, y no creo por esto, ni por esto otro, ¿no es cierto? Y uno podía decir, tú estás equivocado, no estás equivocado. Uno podía defender una posición. Era más razonable la persona de antes. El de hoy ha cambiado la forma. Hoy en día dice, ¿tú crees? Te felicito. Si eso te hace bien, qué bueno para ti. Qué bueno, qué bueno. A mí déjame vivir mi vida, yo tengo mi propia verdad. Cada uno hoy en día tiene su verdad. Y cada uno quiere vivir de acuerdo a su verdad. Y si yo no creo en la resurrección, ¿qué te interesa a ti? No te metas en mi vida. Si tú quieres creer, cree, pero no te metas en mi vida. Eso es la posición de los jóvenes de hoy y de la sociedad actual. Claro, el diablo se las ha ingeniado para ponerles allí una coraza a esa posición equivocada, porque ahora no hay por dónde llegarles, porque se encerraron muy bien. No, está bien, lo que haces tú está bien, esa es tu verdad, ¿no es cierto? Simplemente déjame tranquilo. Pero vamos a hablar de 3 cosas que demuestran que Jesús
sí resucitó. Y la primera de todas es que Jesús murió. Si Jesús no murió, entonces no resucitó. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy en día muchos dicen que Jesús no murió. De hecho, los musulmanes enseñan que Jesús no murió. Jesús nomás quedó malo, quedó enfermo, quedó muy mal, pero lo enterraron, resucitó, o sea, no resucitó, se mejoró, se fue. Pero él no murió. Los gnósticos en el tiempo del apóstol Pablo enseñaban lo mismo, y es por eso que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hace esta defensa de la fe. El apóstol Pablo siempre estaba peleando por la fe. Hacía la defensa de los principios cristianos. Y hermanos, tenemos que entender y estar seguros de que Jesús murió. Y para decir eso quiero decirle de que, primero, comenzar, de que nadie jamás sobrevivió a la crucifixión. Hubo un solo caso, pero fue una persona que la pusieron en la cruz y justo cuando recién la ponen llega un general que iba pasando y lo reconoce que es su amigo, les ordena que lo bajen. Bajaron, eran 3. Los otros 2 murieron y este no, pero porque le dieron muchos tratamientos médicos. El proceso de la crucifixión es como sigue, miren. Antes de crucificarlo, antes de clavarlo en la cruz, le sacaban toda la ropa, porque allí no se permitía ni una ropa, y le daban de latigazos. Ahora, el látigo que usaban era una correa larga de cuero, que en la punta se dividía en diferentes correas también largas. Cada una de esas correas tenía una punta que era como una pelota de cuero. En esa pelota de cuero habían incrustados huesos de animal con filos, y dentro de esos huesos y de la pelota de cuero habían también pedazos de hierro, también filudos, y algunos hasta con forma de anzuelo. Los latigazos se los daban a la persona y lo normal era de que le sacaban toda la piel casi, ¿no? O sea, era una tortura mortal. Muchos morían solo con los latigazos. Y hay algo, hermano, que quedaba fuera trozos de huesos. O sea, se veía los músculos, se veían órganos a veces. A algunas personas incluso al darle latigazos le llegaron a romper los intestinos. Le rompían venas. Algunas personas no alcanzaban a llegar a la cruz. Ahora, los judíos tenían una ley y ellos eran estrictos en cumplirla. La ley decía que cuando daban latigazos debían dar 40 menos 1. Cuando llegaban ahí al 39, paraban. A veces daban el 40 nomás, 40 latigazos eran, creo. Pero no podían dar más. El problema es que a Jesús no lo azotaron los judíos, lo azotaron los romanos. Y los romanos no respetaban esta ley. La forma en que los romanos trabajaban o lo hacían era que venía uno de los verdugos, normalmente era un grupo de 4, y daba latigazo hasta que se cansaba, y de ahí venía el otro, y a veces hasta los 4. Después de eso, hermanos, la víctima o el sentenciado, el condenado, no tenía piel, ¿no es cierto? Las venas se habían inflamado, a veces hasta reventaban por el dolor, por lo que estaba pasando. Entonces le ponían el madero encima, en ese cuerpo sin piel. Y tenía que cargarlo. Eso lo hizo Jesús. Y después de eso,
lo clavaban en la cruz. Para clavarlo normalmente le pasaban unos clavos por aquí. No era acá, no era en la mano acá. A veces vemos dibujos que dicen, se ve el hoyo aquí de la mano, ¿no? Pero normalmente lo clavaban acá, porque aquí se rasgaba, no soportaba el peso del cuerpo, entonces el cadáver caía, el condenado caía y no pasaba por el proceso. La cruz más que nada era para matarlo, sí, pero para que le doliera, para que sufriera, para que durara mucho tiempo. Ese era el plan. Era una tortura. Lo clavaban por aquí, incluso a veces el clavo al pasar tocaba un nervio y al tocar el nervio la mano quedaba inmediatamente y para siempre inhabilitada. Era un asunto muy, muy, muy doloroso. Después le clavaban los pies y lo hacían con un propósito también. Ya lo hemos hablado, lo hemos dicho. Resulta de que cuando moría, la forma en que moría el que estaba allí crucificado era que moría por asfixia. Y la razón era porque la posición en que estaba puesto impedía que respirara. Para poder respirar se tenía que levantar con los pies. Por eso que cuando no morían después de cierto tiempo, ellos tenían un proceso para matarlo que era quebrarle las rodillas. Lo hacían con un mazo, le pegaban y la persona se le quebraba las rodillas, ya no podía levantarse. Muchas veces cuando lo clavaban, el condenado ya estaba, si no muerto, agonizando. En caso de que no murieran, después de un tiempo, entonces los romanos tenían 3 vías para terminar con lo que habían comenzado. A veces le prendían fuego. Todavía estaba moribundo y le prendían fuego. Otras veces hacían lo que hicieron a los 2 que estaban al lado de Jesús, que le quebraron las piernas, normalmente eran las rodillas que le daban el mazazo, y entonces ya no se podían levantar, y entonces no podían respirar y morían por asfixia. Otras veces los bajaban de la cruz y se los daban a unos perros hambrientos. Solo hubo un caso registrado, ya les dije, de esa persona que se salvó, pero nadie se salvaba de la cruz. ¿Y sabe cuál es una prueba clara de que Jesús sí murió? Y que no es como dicen los gnósticos o como dicen tampoco los musulmanes y algunos personas modernas por ahí que quieren, filósofos modernos, ¿verdad?, que quieren figurar con sus ideas extrañas. Una prueba de que Jesús murió fue de que cuando estaban dándole con el mazo en las piernas a los que estaban en la cruz, que eran 3, Jesús y otros 2, cuando llegan donde Jesús, no le dieron ninguno, porque comprobaron que él estaba muerto. No era necesario. Ya había muerto ya. Es muy importante, hermano, entender esto. Jesús sí murió. Jesús no quedó mal nomás, medio muerto, moribundo, agonizante. No, Jesús murió. Esto tiene que quedarnos claro. De esto hay incluso registros extrabíblicos. Hay escritores egipcios, hay escritores romanos, griegos. Josefo era un escritor judío muy conocido y todos ellos registraron que Jesús murió. La segunda evidencia son los testigos. Y esto es muy interesante, hermanos.
¿Quiénes eran los testigos? ¿Quiénes fueron los que predicaron la resurrección? ¿Quiénes fueron los que escribieron de la resurrección? ¿Sabe quiénes fueron? Un grupo de hombres miedosos, asustados, que no creían que Jesús iba a resucitar. Que cuando las mujeres fueron y les dijeron Jesús resucitó, ellos dijeron, ustedes están locas. Eran gente de corazón muy duro para creer. Era difícil que ellos creyeran. Y ellos no eran capaces de irle a decir a nadie que creían en Jesús porque estaban asustados. La Biblia me lo dice. La Biblia me habla, por ejemplo, de un Pedro que cuando le dijeron acaso conocía a Jesús, hasta dijo maldiciones. Y la Biblia también me habla de que ninguno de los discípulos fue con Jesús aparte de Juan nomás. Todos los demás huyeron. Y después, cuando la Biblia nos habla de ellos, nos habla de que están reunidos, que están encerrados, porque tienen miedo de los judíos. ¿Y qué fue lo que pasó? De pronto, ese grupo de hombres miedosos, débiles, tembeleleques o como usted quiera llamarle, se levantan y gritan a todo el mundo que Jesús resucitó. Se les quita el miedo. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos comprobaron que Jesús había resucitado. Y eso, mis queridos hermanos, es una evidencia poderosa de que Jesús verdaderamente resucitó. No fue un grupo de fanáticos, seguidores de algún maestro que los convenció y que les lavó el cerebro y que les dijo que creyeran y que dijeran que iba a resucitar. No, eran hombres incrédulos que habían estado con el mejor de los maestros, que habían visto milagros, que habían visto maravillas, pero que no creían que Jesús iba a resucitar. Antes de creer que Jesús iba a resucitar, tuvieron que ver evidencias muy poderosas. La Biblia me dice que en una ocasión 500 personas vieron a Jesús. Y si alguien me hubiese dicho que eso fue una ilusión nomás, entonces esto fue una ilusión colectiva. Fue demasiada gente. El Señor no se presentó a todo el mundo, se presentó solamente a aquellos que iban a servir de testigos. Solamente a sus testigos. Y esta gente, hermanos, estuvo tan convencida de que Jesús había resucitado, que después de estar asustados, entregaron su vida por Cristo. Murieron por Jesús. Salieron a las calles y le gritaron a todo el mundo, Jesús resucitó. Y si quieres, méteme en la cárcel, si quieres, mátame, si quieres, haz lo que tú quieras, pero yo estoy seguro que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, esto significa que yo también puedo resucitar. Ahora mi fe no es vana. Ahora tengo una razón para creer, una razón poderosa. La incredulidad y el miedo se borraron, desaparecieron, porque ellos vieron a Jesús resucitado. Esos son los testigos que me ayudan a creer que Jesús resucitó. ¿Y sabe cuál es la tercera evidencia? Es difícil que crean los discípulos. Fue difícil, ¿no es cierto?
Pero hay otra evidencia más. Hubieron enemigos de Jesús que creyeron. Saulo, ay Pablito, quería matar a todos los cristianos. Esa secta falsa del diablo, decía Pablo, hay que matarla, hay que hacerla desaparecer. Él estaba allí dirigiendo la ejecución de Esteban. Él tenía la ropa cuando los demás estaban tirando piedras, y el que tenía la ropa era el que dirigía la ejecución. Era él el que estaba dirigiendo a ese grupo que estaba apedreando a Esteban. Y fue el mismo Pablo el que habló con los sacerdotes, con los dirigentes religiosos, y consiguió documentos que le daban permiso para ir a perseguir el cristianismo por todo el imperio romano. Él no quería creer. Él no creía. Él creía que Jesús no era el Mesías. Creía que Jesús era el enemigo, pensaba él. Además, Pablo tenía una muy buena posición. Era un hombre inteligente, tenía influencias. Debe haber tenido dinero también, porque para que le dieran la oportunidad de ir a matar, llevar un grupo de personas como lo hizo, tiene que haber sido una persona de influencia. Y este Pablo, después de ser un hombre que odiaba a los cristianos y el peor enemigo de los cristianos, solamente escuchar el nombre de Pablo hacía a veces temblar a muchos cristianos. Su nombre traía miedo porque era muy malo. Este mismo Pablo, de pronto, creyó. Tuvo evidencias de que Jesús había resucitado. Lo dejó todo por predicar el Evangelio. Y su vida dejó de ser cómoda y dejó de ser exitosa, según los cánones del mundo, ¿verdad? Tuvo más éxito después. Pero la vida de Pablo, hermano, comenzó a peligrar. A Pablo algunas veces lo azotaron, así como hemos hablado de los azotes. Lo dejaron medio muerto creyendo que se iba a morir botado. Estuvo en la cárcel una y otra vez. Pablo fue perseguido a muerte. Alguna vez naufragó en el mar y en una isla una serpiente le mordió la mano, una serpiente venenosa. Pero a él ya no le importaba nada. Todas esas cosas que había tenido antes, él las consideraba basura. Su posición, su influencia, su conocimiento, su nombre, su poder, no servían para nada, porque él ahora sabía que Jesús sí había resucitado. Y todo en su vida cambió. Y entregó su vida por Jesús. A Pablo lo mataron por creer y por predicar que Jesús había resucitado. Y eso es una evidencia, es una prueba de que de verdad Jesús resucitó. Primero porque Pablo creyó, y creyó en una forma tan fuerte y tan convencido estaba, que dio su vida por el Señor. Estaba dispuesto a perderlo todo y lo perdió todo por el Señor. Todo lo de la tierra, ¿verdad? Él decía, para mí
el morir es ganancia. Porque el vivir es Cristo, decía. Él tenía que estar seguro de la resurrección de Jesús. Y para que Pablo estuviese seguro de que Jesús había resucitado, tenía que tener evidencias muy sólidas, muy fuertes. No era fácil convencer a ese tipo. La verdad es esa. Pablo no era fácil de convencer, pero el Señor lo convenció y dedicó toda su vida a predicar a Jesús. Muchachos, hermanos, no importa que alguien diga, yo tengo mi propia verdad. No importa que alguien diga o te diga a ti, tú sigue con lo tuyo, pero no te metas en mi vida. No importa lo que te diga. Hay una gran verdad. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Aleluya, aleluya. Jesús resucitó. Y porque Jesús resucitó, yo también voy a resucitar. Aleluya, mi hermano. Aleluya su nombre, gloria. Santo es el Señor, gloria a mi Dios. Cordero de Gloria a Jesús. Amén, amén. Aleluya. Qué bello es poder estar seguros de la resurrección. Tenemos evidencia. Yo mostré 3, hay muchas más. Son muchas más las evidencias. Pero estas me parecen bien poderosas. Bien poderosas. Ahora, si Jesús resucitó y si tú y yo podemos resucitar, ¿no te parece maravilloso pensar